Paz y gracia. Buenas tardes, familia. Le damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en su presencia. Estamos acá transmitiendo desde el programa Tucar TV. Esto es un espacio que Dios ha abierto para llevar su palabra, su mensaje. Estamos en este día, vamos a predicar la cuarta parte de la unidad. Dios nos ha llamado a la unidad. Amén. Entonces quiero cantar ese coro. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Habitar en unidad. La 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 la. En unidad. Habitar en unidad. La 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Habitar en unidad. La 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 la. En unidad. Habitar en unidad. La 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Habitar en unidad. La 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 la. En unidad. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Habitar en unidad. La 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 la. En unidad. Habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Habitar en unidad. La 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 la. En unidad. Habitar en unidad. La 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 la. La 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 la. La, la, la. Shalom, gloria a Dios. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en unidad. Esto es un día donde Dios nos va a seguir hablando de la unidad. La iglesia necesita unidad. Y hasta que la iglesia no se una, Dios va a estar siguiendo y va a seguir hablando de la unidad. Porque necesitamos estar unidos, necesitamos caminar juntos, necesitamos caminar de acuerdo en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hoy es la cuarta parte de este mensaje. Jesús te está llamando a la unidad. Jesús nos está llamando a la unidad. Tenemos que estar unidos. Y quiero llevarlo al texto clave, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 y de 20 al 22. Dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando Jesús, orando por los discípulos y por nosotros también, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Está escuchando? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria a Dios. Esa era la oración del Maestro. Esa es la oración de Jesús. Porque Él nos vino a traer el reino. Y en el reino de Dios no hay división. En el reino de los cielos no hay divisiones, no hay contienda, no hay celos. Por eso es que la oración del Maestro era llevarnos a la unidad. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo por los corintios, que todos habláramos una misma cosa, un mismo sentir, porque aquella iglesia se había dividido. Pero el apóstol Pablo, el hombre más usado en aquel tiempo, donde abrió iglesias en toda Europa, en toda Asia, en todo el Medio Oriente, este apóstol Dios lo usó grandemente. Y nunca él dijo que la iglesia le pertenecía a él. Él siempre decía, la iglesia de Cristo que está en Galacia, la iglesia de Cristo que está en Colosa, la iglesia de Cristo que está en Tesalónica, la iglesia de Cristo que está en Roma. Siempre decía, la iglesia de Cristo, entendiendo que todo le pertenece a Él. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Y Él es el dueño de nosotros. Él nos compró con un precio de sangre y no nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos a Él, porque todo procede de Él, y para Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Entonces, ahí les hablaba de la unidad en la carta a los Efesios, capítulo 4. Estamos compartiendo de que somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. En el otro mensaje le estaba hablando de 1 Corintios 12, donde te habla del cuerpo, donde te habla de los dones, y que cada uno tiene un don y que el Espíritu Santo repartió en particular como Él quiere, y que Él puso en el cuerpo a los miembros como Él quiso. Cada uno de nosotros tiene una medida de gracia, un don, para administrarlo con la gracia de Dios. Y este ministerio individual, porque Dios nos habla personalmente, individualmente, pero después cuando Él te revela la visión y te hace entender que somos un cuerpo, que somos una familia, entonces lo que Dios te dio, el ministerio que Dios te dio, el don que Dios te dio, se hace corporativo, porque esto se trata de un cuerpo. Esto no se trata de una persona, ni de un apóstol, ni de un profeta. Esto se trata de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros. Y diferentes tipos de vasijas que Dios usa con su gracia, con su oficio, con su talento. Y ahí estamos tú y yo, con una medida de gracia que Dios repartió a cada uno. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, amado. Dios quiere que la iglesia se le caiga el velo y deje de buscar reconocimientos de hombre, deje de buscar vanagloria, de vanagloriarse de su ministerio o de la cantidad de miembros que tiene una iglesia. Dios quiere que los ministros que están al frente de la iglesia dejen la vanagloria y entiendan que todo le pertenece a Cristo. Cristo es el todo y en todos y por todos. Él es el que nos constituyó. Por su gracia es que estamos en el ministerio. Por su gracia es que fuimos salvos. Por su gracia Él nos redimió, nos justificó, nos lavó, nos limpió y nos estableció en su reino. Por su gracia. Entonces todo lo que tenemos es por gracia. Y de eso se trata el Evangelio.
¿Por qué la iglesia está tan fragmentada y tan dividida? Porque los hombres creen que lo que ellos hacen, lo que ellos tienen es por sus méritos. Yo ayuné, yo oré, yo busqué. Y cuando nosotros nos damos cuenta, Jesucristo mismo dice a través del apóstol Pablo, el Señor es el que tanto produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces todo lo produce Él, todo le pertenece a Él. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces la fe no te pertenece a ti, la fe le pertenece a Él. Y Él puso esa fe en nosotros para nosotros poder creer. Porque esto es un reino espiritual. Y como único tú lo puedes conocer es por el don de la fe. Así que la fe es un don. Esto no es de quien quiere ni de quien corra, sino de Dios que tuvo misericordia de ti y de mí. No es de quien quiere. ¿Cuántas personas nosotros queremos? Nosotros mismos. Queremos que se salven y es por gusto, no puede. Tú le predicas y le hablas. ¿Por qué? Porque esto no es problema, esto no es un asunto de hombre, esto es un asunto de Dios. Esto es un asunto del Espíritu Santo. El que convence de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, tú y yo somos salvos por su gracia, por su misericordia. Él nos escogió, nos lavó, nos redimió, nos ungió, nos constituyó como apóstoles, como pastores, como profetas, como evangelistas, como servidores, como administradores, como exhortadores, como administradores de la multiforme gracia de Dios, por su gracia. Diga conmigo, estoy aquí en pie por su gracia. Porque muchas veces estaba a punto de tirar la toalla, pero su gracia me ha sostenido. Su gracia me ha levantado. Y por eso es que estamos aquí, amados. Somos un equipo. Yo necesito de tu oración y tú necesitas de mi oración. Oraos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Ese es el Evangelio. Y Cristo nos llamó a la unidad. Quiero llevarlos para entrar ya en el tema de la unidad, porque estamos hablando de la unidad. Jesús nos está llamando a la unidad. Entendemos que somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza y que este negocio, esta empresa del reino de Dios, la dirige Cristo, que es la cabeza, porque solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios y yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, ni pudiéramos estar aquí, ni pudiéramos predicar, ni pudiéramos hacer nada. Por eso es que todas las cosas nosotros tenemos que hacerlas guiadas por el Espíritu Santo. Y Dios me ha inquietado con este tema, hermano. Porque cuando yo miro a la iglesia, yo digo, Señor, ¿cuándo volverá a ser la iglesia como la iglesia primitiva? Porque yo veo una iglesia tan egoísta. Y cuando digo la iglesia, es la iglesia. Yo soy la iglesia también y tú eres parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Somos egoístas. Yo me incluyo. Muchas veces somos tan egoístas. Pero qué lindo es que fuera como empezó la iglesia, ¿eh? Que yo dije, bueno, esta Biblia no es mía, es tuya. Cuando tú quieras cogerla y leerla, cógela. Oye, mira, esa computadora no es mía, es tuya. Cuando tú quieras ver, ve. Pero es que somos tan egoístas, somos tan... No, esto es mío. Pero cuando tú ves la iglesia primitiva, nadie decía ser suyo propio. Todos comían con sencillez de corazón. Todos compartían el pan juntos. Tenían favor con la iglesia y con todo el pueblo. ¡Qué bendición! Y yo anhelo ver esa iglesia. Primeramente, Dios quiere ver esa iglesia. Y yo añoro, yo anhelo ver esa iglesia unida. Donde el amor de Dios y el espíritu de unidad reine. Esa es la iglesia que quiere ver Jesucristo. Cuando esa iglesia esté, tú puedes estar seguro que toda la comunidad donde tú estás se salva. Cuando ve una iglesia unida, cuando ve que diga, no, nosotros tenemos un nombre de una denominación para identificarnos, pero a nosotros no nos interesa mucho la denominación, a nosotros lo que nos interesa es Jesucristo. Bueno, tenemos este nombre, este ministerio para identificarnos, ¿ves? Pero más nada, lo más importante en esta historia es Cristo en el centro de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, amado. Comenzamos con Romanos capítulo 12. Mire esto, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, la palabra racional significa normal. ¿Qué es lo normal en un creyente? Que presente su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Porque antes usted sabe que se tenía que hacer sacrificio de cordero, de toro, de machos cabríos, por el pecado. Pero no, ahora Dios no quiere que tú hagas sacrificio, porque ya Él con una sola ofrenda santificado que somos nosotros. Y nos libró del pecado y de la muerte. Pero Dios quiere que tú y yo cada día nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. En otras palabras, morir al yo, al egoísmo, morir a tus conceptos, a mis conceptos, morir a lo que tú piensas, a tu doctrina, y presentarte delante de Dios, y tú puedas decirle, como le dijo Saulo de Tarso a Jesús, cuando Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Saulo le dijo a Jesús: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Tú estás dispuesto a decirle hoy al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor te va a decir: yo quiero que vivas con un espíritu de unidad. Yo quiero que te unas con el bautista, con el católico, con el metodista. Y aunque haya diferencia en doctrina, pero que ustedes se unan en lo que es común, que es Cristo, que es en el amor de Dios. El amor tiene que ser común en nosotros, amados. Y eso es lo importante. Y con amor nosotros poder enseñarle el conocimiento de la verdad a otros que no lo conocen, a un creyente que no tienen la sabiduría o la madurez que tienes tú, con amor. No condenando, con amor, con paciencia y con amor. Dios quiere que caminemos en unidad, porque Dios viene a levantar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene a levantar una denominación religiosa. Él no viene a levantar una organización. Él viene a levantar su iglesia, su cuerpo que está en toda la tierra. El cuerpo fue partido. Dice: este es mi cuerpo por el cual es partido. El cuerpo somos nosotros. Porque Jesús tiene dos cuerpos. Uno en el cielo, que está sentado en el trono, y uno en la tierra, que somos nosotros. Y a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, vamos a reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo es que la gente se van a reconciliar con Dios? Cuando nosotros nos alimentemos de la cabeza, que es Cristo. Cuando nosotros vivamos en el Espíritu del Señor, que es Cristo mismo. El Espíritu de Cristo que estaba en aquellos apóstoles y que está en nosotros. Él nos va a guiar a toda verdad. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dice: ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que presentarnos cada día. Por eso el apóstol Pablo decía: cada día muero. No es tiempo de buscar lo suyo propio. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo: muchos están buscando lo suyo propio y no lo de Cristo. Tenemos que buscar lo de Cristo. Yo ayer les hablaba del apóstol Pablo. Hay cosas que no son malas, pero tú lo dejas de hacer por causa de aquellos que son débiles en la fe. Comer carne era malo, no era malo. Pero el apóstol Pablo dice: pero si yo tengo que dejar de comer carne para no ser tropiezo a mi hermano, dejo de comer carne. Usted está mirando, hay cosas que no son malas, hermano, pero sin embargo, para otros sí, y es débil y cae. Le voy a poner un ejemplo, con eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si un adventista que no come carne de puerco, su doctrina no le permite comer carne de puerco, no le gusta, y te ve a ti comiendo carne de puerco, él se debilita en la fe. Entonces Pablo decía: bueno, si yo voy a comer carne y mi hermano se le va a debilitar en la fe, no como carne. Porque cuando yo lo hago,
ya yo no estoy andando conforme al amor de Dios, porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya tú no estás andando conforme al amor de Dios. Entonces dice Pablo, ¿y por qué se me va a juzgar? Se va a juzgar mi libertad por mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se va a juzgar mi libertad por mi hermano? Porque tú te consagras a Dios. Eso se llama consagración. Que tú dejas cosas que no son pecados para que un hermano se salve. Tú te consagras por causa del llamado que Dios te hizo para salvar gente. Hay cosas que yo he tenido que dejar, que yo sé que no son malas, por causa de gente que son débiles en la fe. O que no las puedo hacer delante de ellos. Tengo que hacerlas para conmigo, en mi casa. Y no puedo hacerlo delante de la gente porque sé que otra gente no tiene la madurez y se debilitan en la fe. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque nosotros somos las cartas leídas en el mundo. Nosotros como ministros somos cartas leídas en el mundo. Y la gente nos ve, nos observa, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, lo que hacemos. Entonces tú y yo tenemos que ser ejemplos de la grey. No enseñorearnos de ella, dice Pedro, sino ser ejemplo de la grey. No vamos a trabajar con ellos por ganancia, no, ni para enseñorearnos, sino como ejemplo de la grey, sabiendo para cuando venga el príncipe de los pastores, el Señor, nosotros irnos de esta tierra con la cara levantada al cielo sin avergonzarnos. Amén. Entonces, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo tú lo vas a presentar en un sacrificio vivo? ¿Cómo más? ¡Santo! Tú tienes que estar en santidad, santo, sin ninguna contaminación, lo que te digo yo, santo. Y después te dice, agradable a Dios, que tú todo lo que hagas, agrades a Dios. Y dice, que es vuestro culto racional. La palabra racional significa normal. Es normal que un hijo de Dios ande así, muriendo al yo cada día, santo y entregado, consagrado totalmente a Dios. Mira cómo dice el versículo 2. No conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí significa cosmos. Y la palabra cosmos es mundo. Y mundo significa sistema, cultura. En otras palabras, no te conformes, no te adaptes. No metas cosas del mundo dentro de la iglesia, lo hablaba él. No metas el sistema del mundo dentro de la iglesia. No te conformes. Nosotros no podemos andar en la iglesia, ni vivir en la iglesia como anda la gente del mundo, y metiendo sistema, cultura del mundo dentro de la iglesia. No te conformes, no te adaptes. Sino, ¿qué tienes que hacer? Sino transformado. Tu mente tiene que cambiar, dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí entendimiento es mente. Yo le decía a él que cuando tú estás en el nuevo pacto hay un cambio de mente y de naturaleza. Tenemos la mente de Cristo y la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Jesús y aceptamos su gobierno, su reino. Entonces, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que va a cambiar tu entendimiento? Cuando a ti un maestro, un pastor, un apóstol, un evangelista te enseña la palabra con revelación. Tu mente cambia cuando la palabra se te es revelada. Ya no está escrita aquí, sino que se hace parte de ti. Y la luz viene y quita el velo, te corre el velo y tú puedes ver claramente que lo que tú estás haciendo no está conforme a la palabra y al reino de Dios. Transformado. No te adaptes, no te conformes a este mundo. No hables conforme a las palabras de este mundo. No metas el sistema del mundo dentro de la iglesia. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que son sistemas del mundo. Como yo les decía ayer, en el reino de Dios no hay democracia, hay teocracia. La democracia es que la gente puede votar por un pastor, o escoger un pastor, o mandar a un pastor, o votar a un pastor de la iglesia. Ese es el mundo. Pero el que te constituyó, el que constituyó un pastor, el que lo puso en el cuerpo, fue Cristo. Y si Cristo lo puso, nadie lo puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la iglesia han metido el mundo en la iglesia. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios.
Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Por eso dice, no te adaptes, no te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea qué cosa, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo es que tú compruebas que la voluntad de Dios es buena? Cuando hay una renovación en tu mente por la palabra revelada. Es un conocimiento revelado. Entonces a ti se te revela y tú dices, oye, pero mira cuánto tiempo yo he andado así. Y esto no es lo que dice la Biblia. Mira cuánta doctrina había en mi organización, en mi iglesia. Pero esto no es conforme a lo que enseñó Jesús ni a lo que enseñaron los apóstoles. Mira cuánto tiempo yo estuve engañado. Por eso muchas veces le he dicho, si hay que desaprender lo que aprendiste para aprender lo verdadero, lo del reino, el mensaje de Jesús y el mensaje y el fundamento que pusieron los apóstoles, hazlo. No te enorgullezcas, que no te dé pena. Yo como pastor, cuando entendí muchas cosas, tuve que decirle a la iglesia, mira, ¿quiere que le diga algo? Todo lo que yo le enseñé no está conforme a la palabra. Perdónenme, porque yo hasta hoy la había enseñado mal. Esto que yo les enseñaba era un reglamento de hombre, era un mandamiento de hombre, no estaba conforme a la palabra. Ahora yo les voy a predicar la verdad del evangelio que está escrita aquí. Y usted lo va a leer conmigo y lo va a estudiar conmigo. Y vamos a caminar juntos, porque yo estoy empezando con esto ahora, porque Dios me lo ha revelado. Sea humilde, reconozca que lo que usted aprendió está mal. Tienes que desaprender esas cosas que están mal, porque se metió mucho mundo en la iglesia, se metió mucha Grecia y Babilonia en la iglesia, se metió mucha Roma. Porque la gente, los protestantes salieron de Roma y mucha de esa cultura del mundo de Roma, de Grecia y Babilonia, las tenemos nosotros hoy en día. Y tenemos que quitarla para que haya unidad. No va a haber unidad todavía si todavía seguimos con Roma metido en la iglesia, con Grecia metido en la iglesia, con Babilonia metido en la iglesia. Y no quiero meterme en esos temas, pero hay muchas cosas que están dentro de la iglesia que están mal. Que no es conforme a la cultura del reino, es conforme a la cultura del mundo. Por eso dice, no te adaptes, no te conformes, sino transforma tu mente por la renovación del entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios primeramente es buena, es agradable, es perfecta. Aleluya. Versículo 3. Digo pues, por la gracia, estamos en Romanos 12, versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Mira, hay gente que tiene mucho alto concepto de sí, se creen superior a otro, se creen que saben más que otro. Hay veces que tú le dices a una gente, mira, quiero decirte este texto, y dice, nada, ese texto yo lo sé. Ya te me lo sé de memoria, mira. Porque se creen superior a ti. Se creen que saben más que tú. Mira, hermano, aquí nadie es superior a nadie. Por eso el apóstol Pablo decía, tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que tú mires a los hermanos como superiores a ti mismo. No te veas tú superior, porque eso es orgullo. Eso es vanagloria, eso es arrogancia, eso es soberbia. Dios nos quiere humilde. Como les predicaba ayer en Efesios 4, mansos y humildes como Jesús. No tengas alto concepto de ti mismo. Déjate enseñar. Déjate enseñar, amado. Yo me dejo enseñar. He aprendido que a mí me puede enseñar hasta un niño. Hasta los que maman me pueden enseñar. Dios me puede hablar de diferentes maneras. Me puede hablar por un pájaro, por la naturaleza, por el viento, por los árboles, por su creación. Entonces, déjate enseñar, amado. No te creas que tú te la sabes toda, dice la palabra. En Primera de Corintios, mire esto. Esta palabra a mí me ha hablado. Primera de Corintios, capítulo 8. Mire cómo dice. Primera de Corintios 8. Dice, versículo 1, 2 y 3, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todo el mundo tiene conocimiento, dice,
Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando tú te crees que tú sabes, cuando tú tienes un alto concepto de ti mismo y tú crees que sabes más que aquel, eso te envanece, eso te enorgullece, te crees superior. Dice, el conocimiento envanece, dice, pero el amor edifica. Quiere decir el amor, una gente humilde, porque la palabra dice que el que ama al Señor, su palabra guardará. Quiere decir el amor es el que te hace guardar la palabra, someterte a la palabra, ver a la gente como superiores a ti, someterte en amor los unos a los otros, amando los unos a los otros. Dice, más el amor es el que edifica. ¿Por qué? Porque si yo te amo a ti, te recibo. Y si tú me estás dando una enseñanza, te oigo. Soy humilde para oírte. Aun cuando yo me sepa el texto bíblico de memoria, pero sé que Dios me puede hablar a través de ti. No tengas alto concepto de ti mismo. Porque cuando tú tienes alto concepto de ti mismo, entonces no podemos estar unidos. Porque Dios a los altivos, a los orgullosos, los mira de lejos. ¿Entiendes? Él los mira de lejos. Pero Él da mayor gracia a los humildes. Él da mayor gracia a los humildes. Si tú te humillas, entonces Él te da gracia delante de Él y de los hombres. No tengas alto concepto de ti mismo. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora mire como dice el versículo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No te creas que tú te sabes todo, porque es que la palabra de Dios es una fuente inagotable, amado. Entonces dice, cuando tú le vas a decir una cosa, enseñarle algo a alguien, y te dicen, eso yo lo sé, muchachos, si yo llevo 30 años leyendo la Biblia, yo llevo 50 años convertido, yo llevo 20 y pico años en el ministerio como pastor. ¿Y qué? Dice aquí el apóstol, que era fariseo de fariseos, que tuvo la revelación de Jesucristo, el apóstol Pablo. Mire esto, mire lo que dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aleluya. Usted no sabe nada. Por eso el apóstol Pablo, cuando le predicó a Timoteo y le escribió la carta a Timoteo, ¿qué le dijo? Dile al hermano Marco que me traiga el capote que dejó en Troas. Y que me traiga los libros, los pergaminos. Los libros y los pergaminos. ¿Por qué Pablo, estando ya preso, llevaba una pila de años en el evangelio, predicando el evangelio del reino, le dijo que le trajera los libros y los pergaminos? Porque Pablo seguía preparándose, porque él sabía que siempre había algo nuevo de Dios, que él no sabía nada todavía. Porque la sabiduría de Dios es inagotable, es infinita. No te creas que te lo sabes todo. Sé humilde, porque la humildad y la mansedumbre trae unidad. Sé humilde, amado. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aleluya. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Quiénes son los conocidos por Dios? Los que levantan las manos limpias delante del Señor. Los santos, esos son los conocidos por Dios. Los que se consagraron para Dios. Los que se santificaron para Dios. ¿Quiénes son los conocidos por Dios? Los que aman a Dios y su palabra. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que el que ama a Dios, también ame a su hermano. Que camine unido con su hermano. Amén. Entonces volvemos a Romanos 12. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, como les decía ahorita, sino que piense de sí con cordura. Con cordura es con humildad, tranquilo. Lo que yo conozco es por la gracia de Dios, lo que yo sé es por su misericordia, así que enséñame. Yo quiero aprender más. Dice la palabra que el que se junta con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Por eso nosotros tenemos que juntarnos con gente sabia, con gente que porta la gracia, el Espíritu, gente que tiene pasión por Dios y por las almas y que quieren servir a Dios, que quieren caminar en unidad. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo?
Lo que divide a la iglesia son las doctrinas, los criterios personales y la religión. Tenemos que echar todo eso a un lado y caminar en amor, en unidad. Dice, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sobriedad, conforme que a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tú tienes que pensar conforme a la medida de fe que Dios repartió a ti. Es la misma medida, es la misma fe. Entonces esa fe vino por gracia, porque nosotros entramos a esta fe. Como dice Romanos 5, mire, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, nosotros entramos por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Nos gloriamos en Dios porque Dios fue que por la fe nosotros entramos a esta gracia y Él nos dio una medida de fe, una medida de gracia para caminar juntos en el ministerio, hermano, porque esto es un ministerio corporativo y Él a través de nosotros ruega a los hombres reconciliados con Dios. Mire cómo dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tú y yo tenemos que entender eso. No todos los miembros tienen la misma función. Por eso es que yo no puedo hacer que mi esposa haga lo mismo que yo, porque aunque ella sea mi esposa, esté conmigo, pero Dios le dio una función en el cuerpo de Cristo, una medida de gracia, un don para perfeccionar a los santos. Y yo necesito del don de mi esposa. No quiere usted que la gente sea igual que usted. Usted no sabe cuánto yo tuve que luchar con eso como pastor, porque yo quería que toda la gente de la iglesia fuera igual que yo. Hay una medida de gracia que Dios puso en ti. Hay una demanda que Dios puso en ti. Entonces yo ayunaba, yo oraba y yo quería que toda la iglesia fuera. Todo el mundo. Yo quisiera que todo el mundo está, pero todo el mundo no tiene esa medida. No. A todo el mundo Dios no le va a demandar lo mismo. A mí no me va a demandar lo mismo que a ti. Tal vez a mí me demanda más ayuno, más entrega, más búsqueda. Y tú, sin embargo, sentado ahí, Dios te revela miles y miles de cosas. Tú dices, Señor, tremendo. Ah, conmigo no, conmigo tengo que meterme en ayuno, en oración. Y dices, dale, ayuna, humíllate. ¿Entiendes? Entonces, tú no puedes hacer que la gente haga lo mismo que tú. Tú lo que sí puedes hacer, que la gente te ministre de esa gracia que Dios le dio a él. ¿Entiende, amado? Eso es lo que es la unidad. Tenemos que entender que cada uno en el cuerpo tiene una función. Ahora hay que orar para que cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo sepa cuál es la función. Porque hay tanta gente en el cuerpo de Cristo que tienen tanta falta de identidad, que no saben ni quién son, ni qué es lo que Dios le ha dado, que a veces quieren ocupar el lugar que no les pertenece a ellos. ¿Quieren ser pastor? Sin ser pastor. ¿Quieren ser maestro? Sin ser maestro. ¿Quieren cantar? Y no saben cantar. ¿Quieren predicar? Y no saben predicar, porque eso no eres tú. Aunque tú veas al otro y lo quieres, pero ese no es tu don. Y eso muchas veces ha pasado en la iglesia. Por eso muchas veces ha habido divisiones y fracasos en ministerios que han ocupado lugares que Dios no los puso ahí. Y te voy a decir algo. Hay muchos que están pastoreando que no son pastores. Que son gente de negocio y están pastoreando. Y entonces, muchas veces te funciona. Y tú dices, oye, pero ¿por qué yo tengo tanta gente? Dios permite eso, pero tú no eres de ese ministerio. Al final tú te das cuenta de verdad que estuve en esto. Y sin embargo, lo mío es esto, claro. Porque Dios te dio una medida de gracia. Y tú necesitas de la medida de gracia de tu hermano. Y yo necesito de la medida de gracia de mi hermano. Por eso dice,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, manos, pies, oídos, orejas, pero no todos los miembros tienen la misma función. El oído no tiene la misma función de los ojos, tienes que entenderlo, pero es parte del cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo. Tú y yo tenemos una función en el cuerpo y tú tienes que trabajar en el cuerpo, porque si tú no trabajas, si tú no usas la función por la cual Dios te puso en el cuerpo, entonces el cuerpo está caminando imperfecto. ¿Entiendes? Si yo no oigo de un oído, mi cuerpo no está perfecto. Estoy caminando, pero no estoy perfecto. La perfección es que estemos funcionando todos juntos en unidad. Por eso Jesús decía: Padre, que ellos sean perfectos, que caminen uno y que sean perfectos en unidad. Todos funcionando con un engranaje ahí, en unidad. Cada cual en su ministerio, cada cual en la posición en la cual Cristo lo puso, lo constituyó. Porque Él puso a cada miembro como Él quiso. Y tenemos que entender eso, amados. Pastores que estamos al frente de la iglesia, tenemos que entender eso. Que no todos en la iglesia tienen la misma función. No todos en la iglesia podemos hacer que hagan lo que nosotros hacemos. Porque no todos tienen la misma función, ni el mismo ministerio, ni la misma demanda. Versículo 5. Así nosotros, mire cómo dice el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Está entendiendo? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. En Asia, en Europa, en África, en América, de toda lengua, pueblo, tribu, nación, somos un cuerpo en Cristo. Y Cristo la cabeza. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Por eso tenemos que ayudarnos mutuamente. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Tú usas el don profético a la medida de fe que Dios te dio. ¿Entiendes? El de profecía, úsalo a la medida de la fe. Mi esposa es profeta. Y tu esposa puede ser profeta, pero tú eres un ayudador, un servidor. Vamos a seguir aquí, dice. Versículo 7. O si es de servicio, de servir. Hay gente, hermano, que van a predicar con el servicio. Y a mí me gusta más predicar con las acciones que con las palabras. Me gusta mucho el servicio, servir a otro. Un líder tiene que servir, debe de servir para ser ejemplo a otro. Siempre tiene que estar ahí para servir, porque el que quiera ser grande entre vosotros, había discusión entre ellos, entre los 12, cuál de ellos sería el mayor. Y el Señor le dijo: mira, ¿sabe que en los reinos de este mundo los gobernantes son los que ejercen autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el mayor servirá al menor. Porque el que quiera ser grande entre vosotros tiene que servir. Entonces, si tú quieres ser grande, tienes que servir. El más grande es el que sirve. El más grande está para servir. Jesús era el más grande, dice: yo no soy su Señor, yo no soy su maestro. Y cogió una toalla y un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Yo no vine para ser servido, dice Jesús. Yo vine para servir, para amar y dar mi vida en rescate por muchos. Eso tiene que ser un apóstol, un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta del reino de Dios. El más grande tiene que venir a servir. Pero dentro de la iglesia hay gente que sirve. Hay gente que de su economía, de su trabajo, de su tierra, que siembran frijoles, tomate, aquello. Ellos están ahí para servir. Oye, mira, hermano, vete y preparan unas gavitas para todo el mundo, como nosotros lo teníamos allá en Cuba, y daban unas gavitas de ají, de habichuelas,
a cada hermano en la iglesia porque tienen el ministerio de servir. Ellos tienen la tierra, siembran, pero ayudan porque hay otros que no tienen esa cabecita de ajo, ese frijol, y ellos se lo dan al hermano. Hay otros que tienen una empresa, son gente de negocio y sirven con su economía a avanzar a otros ministerios, a llevarle ayuda a otros ministerios. Entonces portan el dinero, compran ropa, zapatos y se lo llevan a otra gente que no tiene. Sirven con su economía, con su empresa. Ese es su ministerio. No lo demandes a predicar, que él no sabe. Ese no es su ministerio. Él es un agente de servir a otro, de ayudar a otro. Así. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Hay gente que tú lo ves que siempre están exhortando. Hermano, dale para adelante, yo oro por ti. No te quedes ahí, compadre, pero es que pequé y me da pena con Dios. No importa, Dios te limpió de todos tus pecados. Son gente que te exhortan, que te animan, que te levantan. Hay gente en la iglesia que tienen ese ministerio, que tú ves que siempre están exhortando. Vale, hermano, vale, vamos adelante, vamos, que con Cristo podemos. Vamos para adelante. Vamos, pastor, oye, compadre, estoy cansado de pastorear ya, la gente no me hace caso, ¿ok? No te desanimes, que tú tienes el ministerio, Dios te llamó. Pastor, no se desanime dentro de la iglesia. Tú tienes exhortadores que cuando tú estás medio desanimado, ellos vienen y te dan una palabra de exhortación. Pastor, levántate, tuve esta revelación y Dios me dio esta palabra para usted. Un ministerio de exhortación que exhortan y animan a la gente. Y esos ministerios son necesarios en la iglesia. Exhortación. El que reparte con liberalidad, con lo que te estaba diciendo, el que reparte a la gente. Liberalidad es con gozo, con alegría. El que da algo, que lo haga con alegría, con gozo. Y cuando lo da con gozo, con alegría, aleluya. Mas, hermano, me gozo de poderte servir, de darte lo que yo tengo, aleluya. Que reparte con gozo. No con tristeza, ni con murmuraciones, no, con gozo. Con liberalidad. Esa palabra liberalidad quiere decir con gozo, con alegría. El que preside con solicitud. Hay gente que preside. Hay gente que tiene la visión para ver las cosas antes que sucedan. Y dice, mira, vamos, yo creo que hay que hacerlo así porque Dios me reveló. Gente que preside, que se levantan antes que una cosa pasa. Presiden las cosas, ven las cosas antes. Y se paran delante de un culto y dicen, mira, las cosas vamos a hacerlas así, así, así. Son gente que presiden las cosas. ¿Ves? Los que presiden. Están en la iglesia los que presiden. Que se levantan en un culto y organizan el culto bien y dicen, mira, está así, ahora vas tú. Y son los que presiden, los que dan los anuncios. Es el que preside las cosas. Ahí están los que presiden. Dios le ha dado la gracia para presidir. Dice, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oye, si tú tienes misericordia con alegría, con gozo, tú no te mereces esto. Pero Dios es tan bueno, compadre. El que hace misericordia, hay gente que tú los ves con la misericordia siempre, hermano. El que hace misericordia con alegría. Está mirando que hay diferentes funciones en el cuerpo. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, hermano. No te dejes guiar por lo malo. Vas a pasar cosas dentro de la iglesia y lo sabemos que pasamos cosas entre hermanos. Dice el apóstol Pablo, es necesario que haya disensiones entre vosotros para que se sepan los que están aprobados. Pero si tú sigues firme hasta el fin, vas a ser salvo. No te dejes de vencer por lo malo. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso es honra. Prefiriendo que yo necesito de ti, yo necesito de tu talento, yo necesito de tu don, yo necesito de tu gracia. Necesito de ti. Yo no me creo que me la sé toda. Yo necesito de ti, amado. Dios quiere eso en medio de Cristo, en medio de los pastores. Yo necesito de ese ministerio, de ese pastor. Yo necesito que esos jóvenes de la iglesia del pastor me ayuden aquí con los jóvenes míos. Necesito que me anime a los jóvenes que están aquí en la iglesia que yo tengo. Yo necesito de tu ministerio, pastor. Dios nos está llamando a la unidad, amados. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En cuanto a honra,
definiendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Dios no nos quiere perezosos, amado. Dios no nos quiere perezosos. Dios no nos quiere perezosos. No perezosos. Fervientes en espíritu. Con el fuego del espíritu sirviendo, no perezosos, sino sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Tenemos que estar orando constante en el espíritu, amado. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de ¿quién? De los santos. De lo que nosotros tenemos que compartir para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad, hospedando a otra gente. Practicando la hospitalidad. Esta casa tiene que ser del Señor para hospedar a otra gente. Bendecir a los que os persiguen. Si te persiguen, bendícelo. Ora por tu enemigo, bendícelo. No lo maldiga. Bendecir y no maldiga. Y dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, juntos y unánimes. Esa es la unidad. Juntos y unánime entre vosotros, no altivo, no orgulloso, no arrogante, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo mismo que le decía ahorita, no te creas que te la sabes toda. Sé humilde y aprende de otro. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si fallaste, perdóname, hermano. No te hablé de la mejor manera. Perdóname. No antiguo, humilde. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No, él fue el que me faltó el respeto. Si él no me viene a pedir perdón, yo no voy a donde está él. Eso es orgullo. Si él no va, ves tú. En cuanto dependa de ti, ponte en paz con él. Bueno, si él no quiere perdonarte, ya eso es su problema. Pero ya tú hiciste tu parte. Sé humilde. Porque esto trae unidad. Esto trae paz. Y paz significa nada entre tú y Dios. Nada entre tú y Dios. No puede haber nada que te quite la paz, que te separe de tu hermano. La paz, la palabra paz significa enmendar relaciones rotas. Eso significa paz, porque a paz nos llamó el Señor. Él nos llamó a predicar el evangelio de la paz, no de la contienda ni de la división. El evangelio de la paz. Paz significa nada entre tú y yo. Paz significa enmendar relaciones rotas. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, siempre lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice un proverbio: y el Señor te lo pagará. Así que si tu enemigo, ora por él. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bendícelo, no lo maldiga. Dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Tenemos que estar unidos, venciendo siempre con el bien, haciendo el bien. Recuerde, cada uno tiene una función. Oro para que aquel que no tiene identidad y que no entiende cuál es su función y no conoce cuál es su función en el cuerpo de Cristo, se le revele para que él pueda caminar, porque yo necesito de él.
Yo necesito que tú funciones en el cuerpo de Cristo. Cristo necesita que tú funciones y que tengas identidad en el cuerpo de Cristo para todos caminar juntos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida y a la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Esta es la palabra que Dios tenía hoy para nosotros, amados. Yo oro por ti en este día. Oro por aquel que no conoce a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. He vivido de espaldas a ti. Acéptame como tu hijo y enséñame a caminar contigo hasta el fin. Amén. Oro por ti, te bendigo. Oro por la iglesia, que haya espíritu de unidad. Señor, yo oro por aquellos que no conocen la función, que no tienen identidad, que están envidiando el ministerio de otros porque no tienen falta de identidad. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te le reveles y le hagas entender que primeramente Él es hijo, que tú eres su Padre y que Él vino del cielo y que tú lo enviaste a la tierra con una función, con un don, con una gracia para expresarte y manifestarte a ti. Padre, revélale a aquellos que todavía no tienen identidad, que no conocen su ministerio y su función y la medida de gracia que tienen, que tú te les reveles. Ahora, en el nombre de Jesucristo, oro, Padre, para que la iglesia camine unida, en amor y en unidad. Aleluya. Que la paz y la gracia sea contigo. Seguimos predicando este mensaje de la unidad. En la semana que viene nos volveremos a ver el miércoles con la palabra: Jesús te está llamando a la unidad. Que la paz sea con ustedes, amados.